Marvel Infinity War es una entrega basada en los cómics del mismo nombre, donde héroes y villanos se unen para probar que puedes tener al Doctor Strange y a Wolverine en el mismo juego sin que se cumpla la profecía del apocalipsis según Disney. La trama es sencilla. Las gemas del infinito están cautivas en diferentes partes del universo, y es tu deber obtenerlas todas para asegurarte que no caigan en manos equivocadas y destruyan al universo. O su traducción al lenguaje beat'em up: ¡quítate! Una vez inicias el modo historia, manejas una navecita y eliges entre 6 mundos donde reside cada gema. Cada uno tiene una lista única de superhéroes y villanos de dónde escoger, por si quieres pretender que Squirrel Girl salve al universo, como en tu fanfic bajo tu colchón. Bien, tienes 3 botones, divididos entre ataque especial, a distancia y el estándar. Este último varía con tu movimiento, permitiéndote castigarlo desde el cielo, noquearlo con una embestida o simplemente repartir madrazos. Para ayudarte en tu misión, el juego te provee con varios objetos. Entre las medicinas para tu salud y para tu barra de ataque especial que guardan los malos, puedes encontrar radios que llaman a un segundo jugador o, si tienes suerte, un signo de Marvel, que convoca a un héroe para lanzar un ataque a todos en la pantalla. Claro, no podía ser Marvel sin un cambio de Stan Lee, quien, si lo encuentras, te da una vida extra a cambio de besos y abrazos. No se diga más, has encontrado el beat'em up perfecto, hasta que lo juegas por 30 minutos. En verdad lo sentí bastante repetitivo. Cada nivel es esencialmente un pasillo largo lleno de los mismos enemigos con un aspecto diferente. Caminas 2 pasos y te caen 30 tipos encima, 5 de los cuales piensan que eres una piñata llena de dinero, mientras que el resto, como buen troll, te dispara cuando se te ocurre hacer algo al respecto, que suele involucrar agarrar a tu enemigo por error y ser atacado por detrás. Además, el juego prueba que tener varios héroes disponibles no quiere decir que todos estén adecuadamente equipados para el combate. Personajes como Loki tienen un excelente rango de ataque y... ¿Qué? ¿Puedo usar a Venom? Prepárense para sufrir. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué soy tan lento? ¿Y por qué mis golpes no tienen rango? Oh Dios. ¡Dejen de dispararme! Además, está el problema de los ataques especiales. En teoría, ellos sirven para alejar a tus enemigos y reducir sus números si estás en aprietos. Sin embargo, esto varía entre personajes. El Silver Surfer atrapa a todos con un portal. Moon Knight atropella a todos con una nave. Logan, veamos qué tienes. Con todo esto, además del collage de diseños, niveles y música tomada de otros juegos, me queda solo decir algo. Marvel Infinity War me fascina. ¿No es genial ver a Logan descargar centinelas y limpiar el piso con ellos en el Tecnodromo? O cuando te la juegas contra un ejército de feroces guerreros esqueletos sobre la ingle del diablo, o cuando eliges al soldado del invierno y en 10 segundos pierdes todas tus vidas porque es terrible. ¿Qué me dices de los modos adicionales, incluyendo peleas contra todos los jefes, remakes de otros juegos de Marvel y un minijuego creado por Deadpool? Por esto y muchas cosas más, no debes dejar pasar Marvel Infinity War. Aunque le falta pulido en partes, es una verdadera obra de amor a los cómics y a los videojuegos, y por supuesto a sus fans. Si te interesa, puedes obtenerlo gratis en la página oficial del creador. Es hora de salvar al universo. ¿Qué carajo? Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal para más videos como estos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.